de opiniones extremas. En el caso del Islam, el ejemplo más polémico de la devoción radical practicada por una minoría es ofrecer la vida para defender ideales religiosos, como hemos visto en ataques suicidas. Y detrás de esos ataques hay organizaciones consideradas como terroristas. Una de ellas es Hezbollah, un grupo que tiene poderosos vínculos con América Latina y brinda apoyo incondicional a la República Islámica de Irán. Hezbollah significa Partido de Dios. Pero para el gobierno de Estados Unidos, al igual que la guerrilla de las FARC y Al-Qaeda, es una organización terrorista. El grupo terrorista del Medio Oriente con la presencia más significativa en América del Sur es Hezbollah. Punto. Y como Hezbollah tiene una historia de atacar objetivos occidentales, es nuestra preocupación inmediata. Hezbollah fue fundado como un partido político en el Líbano en 1982 para combatir la invasión israelí. Aunque tiene participación en el Parlamento, puestos en el gabinete ejecutivo y administra servicios sociales como hospitales y escuelas, no depende del gobierno libanés. También cuenta con un ejército propio. Ese brazo armado fue entrenado por las fuerzas especiales de Irán y recibe subsidios millonarios de ese país para financiar sus operaciones, las cuales han incluido, según el gobierno de Estados Unidos, bombardeos contra sus instalaciones militares en el Líbano, edificios en Arabia Saudita, secuestro de aviones y el ataque a la AMIA en Buenos Aires, todo con el presunto consentimiento de Irán. Eso no quiere decir que todos los iraníes son terroristas, pero todos los que pertenecen a Hamas y Hezbollah sí son terroristas. Esa categorización ha sido criticada por muchos musulmanes que respetan a Hezbollah como entidad comunitaria y se quejan de las designaciones que hace el gobierno de Estados Unidos al señalarlos como militantes o simpatizantes del Partido de Dios. Varios inmigrantes libaneses en Brasil, Paraguay y Venezuela han recibido ese calificativo. Uno de ellos es Fauzi Canaan. El Departamento del Tesoro señala que Canaan coordinó viajes a miembros de Hezbollah y recaudó dinero para la organización. También dice que asistió a reuniones donde se habló de secuestros y ataques terroristas. Encontramos a Canaan en una agencia de viajes a pocas cuadras del Parlamento venezolano. Le preguntamos por qué Estados Unidos lo nombró como simpatizante de Hezbollah. Porque yo soy musulmán. ¿Qué puede hacer, señor? Yo soy orgulloso que yo soy musulmán. ¿Cuál es el problema si uno musulmán no debe vivir? ¿Usted alguna vez ha dado una donación a Hezbollah? Yo nunca. ¿Por qué va a dar la Hezbollah? Hezbollah debe ayudar al mundo. No necesita ni a mí, ni a usted, ni a nadie para ayudarlo a Hezbollah. ¿Usted cree que Hezbollah es un grupo terrorista? No, no son terroristas, señor. Es como cualquier grupo en su país defiende a su país, pero no son terroristas. Si usted en su país viene alguien que quiere te mata, usted defiende a su mismo, usted terrorista, no puede ser. Las agencias antinarcóticos de Estados Unidos y Colombia creen que una de las nuevas fuentes de ingresos de Hezbollah está en el narcotráfico y el lavado de activos. Estamos hablando de una industria de 320.000 millones de dólares. Una pequeña tajada de esa cifra podría darle a Hezbollah teóricamente más dinero del que recibe de Irán, que son cientos de millones de dólares al año. El jefe de operaciones globales de la DEA hasta el 2008, Michael Brown, explica que la agencia descubrió una extensa red de narcotráfico y lavado de dinero manejada por militantes de Hezbollah. Luego del 9/11, Hezbollah se involucra en el negocio de la cocaína a gran escala. La mayor operación para contrarrestar estas actividades se inició en el 2006. Operación Titán fue una de las operaciones de la DEA para ir tras el movimiento de dinero y droga en Colombia con la policía y la fiscalía colombiana. Y comenzaron a ver que ahí estaba directamente gente de Hezbollah, por primera vez que ellos habían visto en América Latina traficando en cocaína. El periodista Douglas Farah lleva más de 20 años trabajando en América Latina y ha documentado extensamente los enlaces de Hezbollah e Irán en el continente. Las FARC, Hezbollah, los paramilitares en Colombia y después muchos grupos africanos
y muchos grupos de las mafias tradicionales de Europa, todos trabajando en conjunto para sacar la droga, vender la droga y lavar el dinero. Según las autoridades colombianas, algunas personas vinculadas a Hezbollah lavaban el dinero ilegal de la oficina de Envigado, una organización de narcotráfico en Colombia. Acá se incautaron más de 20 millones de dólares, se incautaron unas aeronaves, se incautaron unas lanchas y unas empresas que están en el proceso de extinción de dominio. Como parte de esa operación que aún continúa, en 2011 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Ayman Juma, un ciudadano libanés, como cabecilla de una gigantesca organización de narcotráfico y lavado de dinero que enviaba cifras millonarias de cocaína desde Colombia y Venezuela hacia Europa. Él es un individuo relacionado a los narcóticos desde hace tiempo. Es un zar de la droga en los términos que usamos aquí. Son casi 200 millones de dólares al mes que se lavaban. Esto, en mi opinión, es realmente alarmante. Una red de narcotráfico y lavado de dinero tan compleja, sin embargo, no se genera de un día para otro. Obviamente eso había estado trabajando durante varios años, ¿no? Y no había sido detectado. Y ver tantos grupos trabajando en conjunto con Hezbollah directamente metido fue una cosa nueva para ellos. Están combatiendo un monstruo con varias cabezas. Y ellos con un solo brazo, sí. Además de sus actividades para recaudar fondos ilícitos, algunos analistas consideran que Hezbollah cumple otra función en América Latina. Su forma de lucha contra Estados Unidos e Israel se ha convertido en un ejemplo para afrontar una invasión norteamericana. Esa técnica de combate es conocida como guerra asimétrica o la lucha entre un enemigo poderoso y uno de menor capacidad, usando incluso a la población civil. Los principios de la guerra asimétrica son, en primer lugar, la utilización de la guerra de guerrillas, yendo incluso a lo que podríamos llamar el arma atómica del pobre, que es el VM, el voluntario de la muerte. El ejército venezolano. Jorge Verstringe es el autor del libro La guerra periférica y el Islam revolucionario, que fue distribuido por el gobierno de Venezuela en el 2006 entre unos 30.000 soldados como manual de instrucción militar. Me acuerdo que asistí a una reunión enorme de Hugo Chávez con miles de oficiales y suboficiales, y yo hablé justo antes de Chávez. Eran consejos tácticos, ¿no? Porque el ejército venezolano originalmente tenía que enfrentarse a una invasión, pero si los americanos venían, era muy difícil que el ejército venezolano pudiera ganar frente a esa invasión. Pero a raíz de eso es porque se hacen milicias en Venezuela, o sea, se empieza a armar la población. En base a la revolución iraní se ve el modelo para seguir adelante y Verstringe lo toma y lo va desarrollando un poco más, y yo creo que en su visión del mundo el presidente Chávez está buscando un modelo cómo enfrentarse con Estados Unidos. Una idea que exploró a fondo un periodista infiltrado en las milicias bolivarianas venezolanas. La guerra asimétrica es una forma elegante y diplomática, en realidad, de hablar de terrorismo. Al regresar, el apoyo del presidente Hugo Chávez le abrió las puertas de América Latina a Irán, elevando los niveles de preocupación en temas de cooperación nuclear y militar. En breve les explicamos por qué en La amenaza iraní.